Sean todos bienvenidos a este culto especial de Viernes Santo. Nuestro deseo es que el Señor obre nuestros corazones para llevarnos a una reflexión profunda en su pasión y sufrimiento a pocas horas antes de culminar su obra en la cruz. Te invitamos nos acompañes los siguientes minutos y compartas con otros esta transmisión. Recibe un caluroso y virtual abrazo. A continuación escucharemos el siguiente canto. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con él moriré, viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Se considera que las últimas palabras pronunciadas por una persona al morir tienen un significado especial. En el caso de Jesús, se registran en los evangelios 7 dichos que corresponden a sus últimas palabras antes de morir crucificado. Como Hijo de Dios, las últimas palabras de Jesús corresponden al cumplimiento de múltiples profecías anunciadas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido, y que el mismo Jesús lo confirmó al declarar en Juan, capítulo 19, versículo 30, lo siguiente: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al pronunciar consumado es decir, todo se ha cumplido, la obra de redención anunciada desde Génesis capítulo 3 versículo 15 quedó completada con el derramamiento de su sangre y con su muerte en la cruz hace 2000 años. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios para esta reunión. Amado y Padre bueno celestial, esta reunión es para recordar y reflexionar sobre el sufrimiento y la muerte de tu amado y unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien en total obediencia recibió, siendo inocente, el castigo por el pecado de todos nosotros, reconciliándonos así contigo y dándonos entrada a tu reino. También esta reunión es para meditar en tu Escritura. Por eso ruego que todos aquellos que están atentos a esta reflexión estén preparados en su ser interior y sean guiados por tu Santo Espíritu para ser sensibles y así recibir la buena nueva de salvación que tu palabra nos brinda a través de tu Hijo amado Jesucristo.
Te pedimos que dirijas este tiempo de adoración y reflexión, dándote gracias por esta tu iglesia, Cristo Rey Eterno, y también que bendigas a toda la audiencia que nos escucha y ve. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Vamos a continuar con este servicio escuchando el siguiente himno. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Fue por mí, por amor.
La meditación el día de hoy la tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, de los versículos 54 al 62. Recordemos que lo más importante es la lectura de la palabra de Dios. Pongamos atención en esa lectura. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después, lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Te invito que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. No sé de qué me hablas. No lo conozco. Yo no fui. Son negaciones que utilizamos para salir de un aprieto. Cuando estas negaciones son ciertas, no hay problema. Pero cuando tratamos de engañar, las consecuencias pueden llegar a ser profundamente dolorosas. En el pasaje de la lectura que acabábamos de escuchar, esta lectura o este acontecimiento es narrado por todos los evangelistas. Los 4 evangelistas mencionan el acontecimiento de Pedro y la negación a Jesús. Lucas nos recuerda ese penoso acontecimiento, la negación de Pedro, quien minutos antes había dicho a Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 33. «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte». Es muy probable que tal compromiso no fue debidamente premeditado por Pedro. Algo, por cierto, que con regularidad nos pasa también a nosotros. La negación de Pedro parece ser más una consecuencia de varias decisiones desencadenadas, una a una. La primera de ellas nos es mostrada en el versículo 54, donde leemos: «Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos». No era cosa sencilla seguir a Jesús en ese momento. Pedro estaba aterrado y a la vez expectante de lo que le sucedería al maestro. La noche había pasado rápidamente. Solo unos minutos antes se encontraban acompañando a Jesús en la última cena. El traidor ya había salido. Jesús se había preparado, estando en oración, y una vez que su corazón estaba listo, el acontecimiento más impactante para sus discípulos en esa noche: Jesús sería arrestado, pues Judas le había vendido. Sus discípulos habían huido, según lo profetizado en el Antiguo Testamento, específicamente en la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, leemos:
heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. De entre esas ovejas, uno solo seguía a Jesús, pero no de la manera adecuada. La Escritura revela que Pedro le seguía de lejos. Veía los acontecimientos separado del Maestro. Observaba, pero a distancia, creyendo en Jesús en su corazón, pero cuidando no arriesgarse, acercándose mucho a Él. Pedro ya no estaba cerca del Maestro. Caminaba guardando distancia. Esto provocó que Pedro diera un segundo paso antes de la negación. Este segundo paso lo observamos que se une a otros. Versículo 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Pedro no solo dejó de seguir de cerca a Jesús, ahora lo vemos que se encuentra con otro grupo, unido a las pláticas y personas que no habían seguido a Jesús, escuchando de ellos sus comentarios y probablemente hasta sus burlas en contra del Maestro. Pedro estaba con aquellos compartiendo, aquellos que probablemente ni conocían ni amaban a Jesús. La narración entonces nos guía a 3 negaciones de Pedro. Del versículo 56 al 60 leemos: una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. Al ser confrontado por una criada, Pedro dijo: «No lo conozco». Después otro hombre afirmaba que era uno de ellos, a lo cual Pedro contestó: «No lo soy», por su hablar. Un tercero mencionó que había estado con Jesús, y de nuevo Pedro replicó: «No sé de qué me estás hablando». Por unos momentos, Pedro había decidido el camino fácil, el camino de la negación. Por un momento había perdido todo, pues se estaba engañando a él mismo. En primer lugar, había negado quién era Jesús cuando le conocía. Había negado estar con él cuando caminó por varios años siguiendo sus huellas. Pedro había perdido mucho e inmediatamente, dice la Escritura, el gallo cantó, como Jesús se lo había dicho a Pedro. Esta sigue siendo una realidad. ¿Acaso será posible que un discípulo pueda llegar a extraviarse a tal punto? Pedro es un caso de este tipo. Todo comienza con un seguir a la distancia a Jesús, con un seguir de lejos. Luego pasamos a unirnos con otras personas que tal vez ni convenga, ni sus conversaciones, ni sus prácticas. Terminamos negando y hasta perdiendo nuestra identidad. Si este fuera nuestro caso, podemos recordar a Pedro, quien había perdido mucho,
pero hubo algo que nunca perdió. Se trata de la misericordia y la gracia de Jesús, pues los últimos versículos enfatizan que Jesús lo miró. Me es difícil interpretar esta clase de mirada, esa clase de mirada en la cual Jesús clavó en los ojos de Pedro, pero por la reacción de llanto amargo e incontrolable en el apóstol, imagino que fue una mirada de amor, que fue una mirada misericordiosa, que fue una mirada llena de bondad y de la gracia divina, una mirada que descubría el interior tan necesitado de Jesús, una mirada que a Pedro lo hizo recapacitar, una mirada que iluminó su interior, pero también una mirada que brindó otra oportunidad. Y tal vez tú y yo estemos en el caso de Pedro en este momento. Necesitamos una mirada de gracia que nos brinde otra oportunidad. Pedro sería pronto restaurado. Así como fue un ejemplo de negación, también es un ejemplo de la restauración, del amor de Dios en el corazón de sus elegidos. Después fue usado grandemente por Dios como testigo de Cristo. En el libro de Hechos capítulo 3 se narra la manera que Dios, por medio de Pedro y de Juan, sanan a un lisiado de los pies al ser confrontados por las autoridades religiosas de Jerusalén. Ellos responden lo siguiente. Lo leemos en Hechos capítulo 4, desde el versículo 5 en adelante. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús, aquel que había caminado a distancia el día que le negó. Ahora las mismas autoridades que habían juzgado a Jesús reconocen que ese Pedro había estado y había caminado con Jesús. Pedro entendió algo que nosotros debemos entender con la misma claridad, que Jesús le brindó otra oportunidad de reconciliación y de salvación, recordándonos a nosotros que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este mismo Pedro que le negó estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Según la tradición de los padres de la iglesia, esto sucedió entre los años 64 y 67 después de Cristo, cuando Nerón mataba a los creyentes. Pedro fue llevado y sentenciado a la muerte, y muerte de cruz. Pedro exigió el ser crucificado de cabeza, pues no se consideraba digno de morir como su Señor Jesucristo. Pedro
Es una historia de negación y una historia de restauración. Cristo es una historia de gracia y salvación para todos aquellos que escuchan su mensaje. Estimado televidente, vengamos esta noche a la cruz de Jesús, quien con su muerte nos brinda la oportunidad de perdón y salvación. Oremos. Padre, por tu gracia estamos hoy aquí presentes. Es por Jesucristo, quien nos brinda el privilegio de ser reconciliados contigo, que esta noche recordamos a tu discípulo Pedro. Él te negó y arrepentido fue restaurado por ti, Señor Jesús. Tiempo después le vemos con valor. Le dotaste para ser instrumento útil en tus manos. Él predicó acerca de Jesús, en quien tenemos salvación. Y esta noche pedimos, Señor, que escudriñes con tu mirada nuestro corazón, que nos exhortes si de alguna manera te hemos negado, sea con nuestras palabras, acciones o pensamientos. Perdónanos, Señor, y por tu ilimitado poder, restaura nuestro interior, nuestros corazones, para ser instrumentos y testigos de Cristo. En nombre de quien lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Próximo domingo, 4 de abril, tenemos cambio de horario. Prepárate de antemano. Estaremos escuchando una predicación especial celebrando el Domingo de Resurrección. Esperamos te conectes en las plataformas de Facebook y YouTube. También te recuerdo la dirección de nuestro portal, que es www.icre.org.mx, donde encontrarás más recursos para ti y tu familia. Terminamos este breve culto virtual de Viernes Santo escuchando el siguiente himno. Si te es posible, también te recuerdo que nos estamos reuniendo presencialmente los domingos a las 10 de la mañana. Mañana recibirás información del lugar donde nos estamos reuniendo por el grupo de información de WhatsApp de Iglesia Cristo Rey Eterno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre seré fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre